amor, por tu bondad, por tu misericordia. Prepara nuestros corazones y permítenos, Señor, continuar esta hermosa faena. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Jesucristo les dijo en la cena del Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que gracias a su cuerpo, el nuevo camino al lugar santísimo se abrió. Pero también dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Consideremos entonces un poco acerca de la sangre. Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 25. 9, 16 al 25. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Aquí, por favor, hagamos una pequeña pausa. Hermano, en el Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo de Moisés, fue necesario que se purificaran todos los objetos. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tenía que purificarse? ¿Por qué no solo los podrían utilizar? Por favor, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahora el apóstol va a explicar por qué tenían que purificarse. Hermano, el tabernáculo de Moisés era una figura del tabernáculo en el cielo. Y en el cielo el templo y santuario fueron profanados por Satanás. Debido entonces a que el templo en el cielo fue contaminado, la figura del tabernáculo terreno tenía que ser purificado. Porque un día un sumo sacerdote entraría en el lugar santísimo para purificar el tabernáculo del cielo. Aleluya. Entonces mira el versículo, por favor, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Las cosas terrenales se purificaban con sangre animal, pero para limpiar el cielo se necesitaba la sangre de Dios. Hermano, qué poderoso, ¿verdad? ¿Sabes? Jesús vino a morir no solo, hermanos, por nosotros. A mí me impresionó cuando el Señor me llevó a Colosenses. Leámoslo, por favor. Colosenses capítulo 1 y luego vamos a regresar a la misma cita, hijo. Colosenses capítulo 1, vamos por favor al versículo 19. Quiero mostrarte algo. Hermano, en el versículo
16 se establece de Colosenses que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, sean principados, potestades, dominio, todo. Luzbel fue creado por Jesús, ¿ya? Pero Él se reveló. Ezequiel dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que en ti se halló maldad. Él no fue creado malo, Él tomó la decisión. Y Él está explicando acerca de Jesucristo, y en el verso 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo. Hermano, por favor, escucha esto. Yo oro que el Señor nos dé entendimiento. Aquellos que son cabeza son los salvadores del cuerpo, que para salvar al cuerpo deben morir. Voy a repetirlo. ¿Saben que por eso es que no todos los esposos salvan a sus esposas? Hermano, a veces no comprendemos los propósitos de Dios, y yo oro que estos mensajes te abran el entendimiento. En Efesios dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es su Salvador. Y la Biblia dice que nosotros somos llamados a amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo murió para presentar a su iglesia pura y sin mancha, así el marido debería de presentar a su esposa sin mancha. ¿Sabes cuál es el problema en las iglesias? Que los pastores no han entendido que son los salvadores de la iglesia. Y yo no estoy hablando de salvadores en la misma forma de Jesús, que murió por los pecados, porque eso solo lo hace Jesucristo. Pero sí estoy hablando de salvadores, de ayudar a las personas a que abandonen el pecado. En ese sentido somos salvadores. No en el sentido en que morimos, hermanos, por los pecados. Eso no lo podemos hacer. Ya Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. No necesitamos agregar a la salvación. Pero tú y yo estamos aquí para salvar a las personas de sus pecados, ayudarles a dejar la iniquidad. ¿Se acuerdan cuando vimos el pacto de Leví, cómo él ayudó a muchos a dejar la iniquidad? Y ese es nuestro trabajo como sacerdote, ayudarles a que la gente deje el pecado. Entonces, muchos no se percatan de que ellos son cabeza y que necesitan ser salvadores de su iglesia. Hermano, yo oro que no solo seas un predicador, sino que puedas ser un salvador. Y Dios te unja para que en donde tú llegues, ahí llegue el reino de Dios. Y tengas tal unción que los pecadores se arrepientan de sus pecados y aquellos que se rindan a Cristo puedan ser libres de ataduras para caminar en santidad. Hoy voy a desarrollar por qué muchas personas no pueden dejar los pecados. Hay personas que están en ataduras y no pueden ser libres de pornografía, de adicciones, y caen una y otra vez en pecado. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Porque tú necesitas tener entendimiento, porque si tú no eres un salvador, mucha gente no va a poder abandonar el pecado. No solo se trata, hermanos, de creer en Cristo, se trata de vencer al mundo, al diablo y a la carne. Entonces se está explicando que son mejores sacrificios porque es la sangre de Dios, ¿verdad? Y dice el verso 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Notan cómo el santuario, ¿cuál era el santuario hecho de mano? Tabernáculo de Moisés, son los diferentes templos que hicieron, ¿verdad? No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Fíjate, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora
en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Jesús, hermanos, viene y muere en la cruz. ¿Cuántos se acuerdan que cuando llega María, una de las Marías lo quería tocar? ¿Quién se acuerda que es lo que le dijo el Señor Jesús? No me toques, porque no he subido a mi Padre. Él tenía que presentar su sangre, hermanos, como ofrenda sin mancha. Ojo, la muerte de Jesús no solo afectó la tierra, sino los cielos. Colosenses capítulo 1, que no lo terminamos, versículo 19 y 20. Hermano, yo quiero decirte que tu ministerio va a afectar los cielos y la tierra. Voy a repetirlo, hermano. Tu ministerio va a afectar los cielos y la tierra. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, ojo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Hermanos, Jesucristo vino para limpiar no solo la tierra, sino los cielos. Y déjame decirte que nosotros también tenemos parte en ese trabajo. En el cielo, Satanás acusó a Dios de que Dios no era amor, no era justo y no era misericordioso. Y entonces Jesucristo vino para revelar al Padre, para mostrar la misericordia y amor de Dios. ¿Sabes que hoy la iglesia es la que debe de anunciar a los principados y las potestades la multiforme sabiduría de Dios? Tenemos ministerio eterno, hermano, pero hay que entender que somos sumos sacerdotes. Hermano, lo que voy a decir ahora, no te pido que me lo creas, pero sí te pido por favor que estudies. Estudia, por favor. En el libro van a encontrar en un capítulo cómo se explica que la seguridad eterna, bajo el pensamiento de que nunca se puede perder la salvación, es incorrecta. No es una doctrina correcta. Y ahí lo vas a leer en el material. Hay dos corrientes. Hay una corriente que dice que tú eres predestinado para salvación y que no importa lo que hagas, eres salvo y siempre serás salvo. Esa es una corriente que no está bien. Y otra corriente dice que aquellos que son salvos no pueden perder la salvación, y si se apartan, dicen que nunca fueron salvos en realidad. ¿Sí? ¿Han oído ustedes eso? ¿Verdad? Entonces dicen, no, lo que pasa es que esa persona realmente nunca fue salva, por eso se apartó. Hermano, yo quiero decirte que Dios está trayendo cada vez mayor revelación en Biblia. Hermano, no subestimo la obra y hombres santos de Dios en el pasado, pero antes de que Jesucristo venga, va a haber unidad de la fe. Y eso significa que el pueblo de Cristo va a llegar a tener una unidad doctrinal. No pretendo que creas que esto es la verdad. La verdad es Cristo. Pero sí te voy a pedir en oración, considera lo que te voy a compartir. Amén. Considera, no te pido que me creas. No estamos aquí para establecer doctrina. No queremos que cambies tu doctrina. Es Dios quien abre y es Dios quien cierra. Amén. Pero sí te pido que si algo está de acuerdo a la palabra, que nos inclinemos a ella y caminemos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Así que quisiera desarrollar dos pensamientos. El primero que voy a desarrollar es que voy a demostrar bíblicamente cómo sí se puede iniciar la caminata en Cristo y luego
apartarse. Habiendo creído en Jesús. Porque el pensamiento que les dije al principio, ¿verdad? Es el pensamiento de aquel que es salvo, siempre será salvo, y si se aparta, realmente nunca fue salvo. Miremos qué es lo que la Biblia dice, por favor, acerca de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Hermanos, hay personas que inician su caminata, creen en Jesús, se vuelven predicadores, pero en el camino toman la decisión de apartarse. Un ejemplo, Demas. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas se apartó. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Hermano, Pedro va a explicar personas que regresaron habiendo nacido de nuevo. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ojo, qué interesante esto. ¿Te acuerdas que el pensamiento era que nunca conocieron a Jesús? ¿Que nunca fueron salvos? No es cierto, hermano. Hay gente que sí nace de nuevo. Pero que sea la Biblia que lo diga. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Conocieron a Jesús? Sí, hermano, sí lo conocieron. Dice, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ojo, 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Ok, ¿lo conocieron o no? Sí lo conocieron, hermanos. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasó con esta gente? Esta gente creyó en Jesús, empezó a caminar, pero se descuidó, hermano, y se enredó en sus pecados pasados. Entonces dice que mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Por qué? Hermanos, los que han llegado al infierno y han vuelto, han testificado que los que son más atormentados en el infierno no son los que no creyeron en Jesús, sino aquellos que, habiendo creído, regresaron atrás. ¿Sabes que hay un problema, hermanos, hoy en día en el Evangelio, en la predicación de hoy? Y es que no se entiende los diferentes niveles de gloria. No lo han entendido. Yo oro en el nombre de Jesús que el Señor te abra el entendimiento. Por favor, Mateo capítulo 5, verso 19. No lo voy a leer, pero obsérvalo tú. Hermano, en el reino de Dios hay pequeños y grandes. Hay niveles de gloria. Por favor, escucha. Así también hay niveles de condenación. Así como hay niveles de gloria, así hay niveles de condenación. Ay de vosotros, Tiro y Sidón, porque si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido y estarían hasta el día de hoy. Por tanto, el castigo para ellos será más tolerable que a vosotros. Aquellas personas que, habiendo conocido a Dios, dejan a Dios, serán mayormente castigados. Hebreos capítulo 6, versos 38 al 39. Hermano, es posible retroceder.
38 y 39. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se puede retroceder? Sí, amado, la Biblia dice que sí. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, yo te pregunto, ¿algún no creyente puede retroceder para perdición? Hermanos, si ellos ya están perdidos, no necesitan retroceder, si nunca han entrado. El que en mí no cree ya es condenado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que, hermano, el que ama las tinieblas nunca entra a la carrera, no nace de nuevo. Pero hay personas que entran y luego retroceden. Tú dices, pero pastor, nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de mi Padre. Sí, pero tú voluntariamente te puedes ir cuando quieras. ¿No es así que Satanás era hecho perfecto y él decidió apartarse de Dios? ¿No es así que el hombre fue hecho recto, dice Eclesiastés, y buscó su propio camino? Hermano, ese es el libre albedrío. Aún los ángeles tienen libre albedrío. Satanás mató a la tercera parte de los hijos de Dios en el cielo, pero los otros no cayeron, decidieron por la misericordia permanecer firmes a Dios. Es elección, uno elige. Primera de Corintios 9, 26 al 27. Es posible, hermano, ser eliminado de la carrera. Pablo recibe la revelación de la gracia. Pablo es el mensajero de la gracia. Pablo, hermanos, es quien recibe la revelación del misterio escondido. Pablo recibe la revelación del camino nuevo. ¿Quién es el que está enseñando el camino nuevo, el misterio? Es Pablo. Y dice Pablo en el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí está hablando de ser eliminado, de ser separado de Cristo, hermano. Es posible ser eliminado. Él está diciendo eso. Yo puedo ser eliminado. ¿No se acuerdan cuando leímos en Romanos 11 que Pablo les dice: permanezcan en la bondad, de lo contrario vosotros también seréis cortados? No te ensoberbezcas, porque tú siendo olivo silvestre, si ellos siendo la real oliva fueron cortados, ¿cuánto más tú siendo que eres olivo silvestre? Permanece en la bondad de Dios. No vaya a ser que tú también seas cortado. ¿Sabes qué va a producir esta predicación en la iglesia? Temor de Dios. Porque si yo creo que no importa lo que haga, hermano, si yo creo, por ejemplo, ¿verdad?, que haga lo que haga, voy a ser salvo. Ay, vieras qué duro fue para mí ver eso. Salieron por ahí un mensaje que realmente no era la gracia de Dios. Y muchos abrazaron este mensaje de no importa, yo tengo personas, predicadores, pastores, hermanos, que conocí. Pero como somos salvos, siempre salvos, no importa lo que hagamos. Como cayeron en adulterio, se fueron con otras mujeres y destruyeron el mensaje de santidad en sus vidas. Qué horrible, qué horrible. Debes de tener mucho cuidado con lo que predicas, porque muchas personas, hermanos, no tienen la entrega, la consagración, no se rinden a Cristo, no les interesa la cruz, porque solo se les enseña una parte del evangelio y solo quieren recibir, 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 y no quieren dar, no quieren entrega, no quieren sacrificio. Pero cuando tú empiezas a explicar el propósito de Dios, hermano, va a haber temor entre ellos, porque no solo es un asunto de poder perder coronas, también perder salvación. Este verso a mí me impactó mucho. Hermanos, ¿se acuerdan que les pedí que leyeran Hebreos 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12. Miren este verso, hermano. Hebreos capítulo 6, del 4 al 8. Estamos hablando del grupo de personas que retroceden, hermano. O sea, sí se puede retroceder. Verso 4. Porque es imposible, dice, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hermano, está hablando de gente madura, con mucho respeto. No está hablando ni de ti ni de mí, hermano. Está hablando gente, mira, hermano, iluminado. O sea, no solo era, hermano, con revelación, sino que iluminación. Déjame explicar. Inspirarte es cuando tú hablas lo que Dios dice. Revelarte es cuando Dios te habla. Iluminado, cuando entiendes lo que Dios te dice. Lo voy a repetir. Revelación, cuando Dios te habla. Inspiración, cuando tú lo comunicas. Iluminación, cuando entiendes lo que Dios te dice. Esta gente es iluminada. Menciono esto porque hoy en día hay iglesias que si alguien adultera o se emborracha, ya de una vez los declaran en el desierto. ¿Sí? Recuerdo rápidamente, vengo de Guatemala y tenía un carrito, hermanos, que se apagaba con una gota de agua. Y todo el viaje me llovió. Yo venía orando que no se vaya a mojar, que no se vaya a apagar. Y dejó de llover y yo estaba bien feliz, pero no me di cuenta que al llegar al redondel de la Masferrer estaba emposado. Y me meto con todo y se me apaga el carro. Hermano, empiezo a tratar de arrancarlo desde ahí hasta Salvador del Mundo. ¿Tienen una idea de cuánta distancia es, verdad? Y no me arrancó. Pero cuando llego a la campana, le digo, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres? Y entonces era como que mi rostro me lo tomaron y me le hicieron a la derecha. Y vi a un vigilante. Le dije, tú quieres que hable con el vigilante. Y cuando empiezo a hablar con el vigilante, hermanos, él me dice que ya estaba cortado porque había adulterado. Le digo, no, tú no estás cortado, la sangre de Cristo puede perdonarte. Y empecé a explicarle verdades del nuevo pacto. Aún David, siendo adúltero y asesino, Dios lo perdonó. Y empiezo a explicarle y ese hombre empieza a llorar, hermano, y se reconcilia con Jesucristo. Hermano, yo no estoy diciendo que tú adulteras y estás cortado. No, hermano, no estoy hablando de eso. Porque hay iglesias que creen que cualquier pecado y tú ya pierdes la salvación. No, hermanos, perder la salvación es difícil, pero se puede perder. Pero no es un asunto que peco hoy y la perdí, la recuperé. Volví a pecar, la perdí, la recuperé. No es así, hermanos. Por eso explico lo que está leyendo el verso. Amén. Iluminados, mira, gustaron el don celestial. El don celestial es Cristo. Tuvieron una profunda comunión. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es gente, hermanos, que hablaba en lenguas. Hay gente que ni habla en lenguas. Hay gente, hermanos, que hasta habla mal por ignorancia. A mí me dijeron, el que habla en lenguas tiene demonio. Y yo por eso le tenía miedo a los que hablaban en lenguas. Porque me decían que caían al suelo y se temblaban y movían. Y yo tenía miedo por eso. Y cuando Dios me muestra que en Marcos había que hablar en lenguas, yo no fui instruido como tú, hermano. Le digo, Señor, si las lenguas son tuyas, yo las quiero. Y si tú quieres que yo temble, enséñame a temblar. No, hermano, hay gente que tiembla. A veces no es por el Espíritu. Mal enseñados. Hacen cosas en la carne. Y eso asusta a muchos. Pero qué lindo cuando tú eres instruido y eres enseñado en los dones del Espíritu, capacitado. Esta gente eran partícipes. Y dice, gustaron de la buena palabra. Hay gente que no sabe, hermano, dónde queda un libro de la Biblia. No tienen conocimiento de muchas cosas.
pero gustaron la palabra y los poderes del siglo venidero. Era gente que se movía en milagros. Mira, hermano, el tipo de personas. Ojo, esto es apostasía. Por favor, escribe: Dios perdona a las ovejas perdidas, pero no hay perdón para los apóstatas. Voy a repetirlo. Dios perdona las ovejas perdidas, pero no hay perdón para ¿quiénes? Los apóstatas, aquellos que creciendo en la fe voluntariamente negan a Cristo. Leámoslo. Dice que habiendo gustado la palabra, los poderes, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquellos que habiendo llegado a ese nivel se entregaron al pecado, Dios ya no les va a perdonar. Versículo 7. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ojo, pero la que produce espinos y abojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Y su fin, ¿qué dice? Es ser quemada. Por favor, Hebreos, capítulo 10, verso 26 al 31. Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora Pablo va a comparar la ley con el nuevo pacto. Mira, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hermano, Pablo va a explicar: en cualquier pacto, aquel que practica el pecado no tiene perdón. Mira lo que dice. En la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, ojo, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ojo, en el cual fue santificado? ¿Fue santificado? Sí, sí. Pero habiendo sido santificado, él tuvo por inmunda a Jesús. No quiero nada con Cristo. Y dice el verso 29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Verso 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, ¿qué dice? Es caer en manos del Dios vivo. Oh, que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Amado, por favor, anota 5 advertencias. Considera esto, por favor. Yo prefiero reconocer una doctrina que no está bien aquí y no en aquel día. Yo prefiero aquí, porque aquí yo puedo corregir, pero ya en aquel día va a ser demasiado tarde. Si tu ojo derecho, Mateo 5, 29 al 30, es ocasión de caer, ¿cuál es el mensaje? Sácalo y échalo de ti. Hermano, el sermón del monte es el nuevo pacto. Y aquí el Señor va a decir
que tanto lo que miras como lo que haces pueden conducir al infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es gracia, hermano. Verso 30. Si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Primero Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Ya he hablado de este verso y solo quiero mostrar algo. Este verso revela que hay personas que echan fuera demonios, hacen milagros, hacen maravillas y le dicen: Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Entonces alguien me dijo a mí que estos son personas que no son cristianas y que pueden echar fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Hermano, te recuerdo que Jesús dijo que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. ¿No es cierto? Dice que el mundo no le puede recibir. Estos son personas cristianas que echaban fuera demonios, pero no se apartaron de obras de maldad. Así que el Señor les va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. Apocalipsis capítulo 3, verso del 15 al 16. Esta es otra advertencia, Señor, que el Señor nos da. Y le dice a la Odisea: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Hermano, la Odisea era una de las 7 iglesias en la provincia de Asia, hoy conocida como Turquía. Es el mensaje del ángel al ángel de la iglesia. Jesús le está escribiendo al ángel. Había un ángel espiritual, pero también el pastor es considerado como un ángel porque es mensajero. Y le está diciendo: yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío. Verso 16, mas por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Solo anoten las citas. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Anota, por favor: ¿no sabíais que los injustos no erréis, ni los idólatras, ni los fornicarios? Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 6, por favor. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y le dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, santificados, justificados. Hermano, a Dios no le da problema tomar a cualquier pecador, pero Él lo quiere lavar, santificar, justificar y glorificar. Es un proceso. Que el Señor nos ayude. En sus materiales, en mi bosquejo hay 10 evidencias, yo he mencionado algunas, que se muestra que el hombre pierde la salvación por practicar el pecado, por abandonar a Jesús, por negar la fe. Bueno, pasemos ahora a otro tópico. Mis amados hermanos, Dios te ha escogido para que seas su mensajero. Dios te ha escogido para que seas su mensajero. Por favor, Ezequiel capítulo 3, del 1 al 4. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y yo abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy.
y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Aquel que primero va a predicar y dar un mensaje, primero debe de volverse carne. Y yo he venido hablando del mensaje de la gracia para que comprendas que tú y yo debemos vivir ese mensaje. Apocalipsis 10, del 8 al 11. Ahí lo lees, por favor. A Juan se le dice que coma el librito. Amén. A Juan se le dice que come el librito y amargó su vientre. Y después le dice que predique, que profetice sobre naciones. Amado, Jesucristo es el mensajero del nuevo pacto. Pero yo te pregunto, ¿Él lo predicó o lo vivió? ¿O las dos cosas? Hermano, Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hermano, por favor, comprende. Tú y yo somos llamados a ser esos mensajeros. De manera rápida, tú conoces Isaías, hermano. Tú conoces Isaías 53. Mira qué significó ser pan partido y vino derramado, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, azotado, herido y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigados por nuestra paz. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él cargó nuestros pecados, fue angustiado y afligido. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no dijo nada. Y nosotros decimos: Señor, gracias. Sí, pero Él dijo que sigamos sus pisadas. Él dijo: como el Padre me envió, así os envío yo. Hermano, la gente no ha comprendido el mensaje del nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Mira el apóstol Pablo, hermano, explicando el nuevo pacto. Y él dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, ¿podríamos leerlo juntos? Nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Amado, quiero decirte que tú y yo somos llamados a ser corderos, ovejas de matadero. Tú y yo somos mandados a morir en la cruz. Solo así se es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Solo siendo corderos llevados al matadero podrás ejercer el ministerio sacerdotal. Romanos capítulo 8, verso 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hermano, nos vamos a quedar solamente en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, en aguas de reposo, ahí yo quiero estar. Yo también. Pero, ¿y ahí nos vamos a quedar? Hermano, yo estoy esperando en el nombre de Jesús que el Señor conquiste tu corazón.
y te dé entendimiento del nuevo camino para que un día le digas al Padre: Padre, por favor, yo quiero entregarme a ti. Yo quiero cumplir tus propósitos eternos. Califícame para morir en la cruz. Hermano, tú sabes que si no se te revela el pecado que hay en ti, no se te revelarán los propósitos de Dios. Déjame explicarte algo. Voy a repetirlo. En Isaías capítulo 6, Isaías tiene una visión. Y él escucha a los querubines decir: santo, santo, a los serafines: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y entonces Isaías dice: ay de mí, porque hombre de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Ay de mí, soy hombre muerto. Entonces dice la Biblia que un serafín toma un carbón encendido del altar, le toca sus labios y le dice: aquí tu pecado, ¿verdad?, es limpiado y quitaba tu culpa. Y después oye una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. No fue sino hasta que Dios le reveló el pecado que vino la revelación del propósito de Dios. Muchas personas no tienen grandes revelaciones de los propósitos de Dios porque no dejan la inmundicia de labios o de acciones o de intenciones. Necesitamos una obra profunda de la cruz. Necesitamos que Dios nos santifique y nos abra el entendimiento para poder comprender. Hermano, tú necesitas decirle al Padre lo que Isaías, hermanos, está escribiendo. Es cuando el Padre en la eternidad explicó a la deidad: es necesario que uno de nosotros muera. Eso es lo que está escribiendo Isaías. Es necesario que uno de nosotros muera. Cuando Elohim significa Dios en plural. Es necesario que uno muera. Entonces el Verbo de Dios dijo: yo iré y moriré. Él se ofreció. Hermano, si tú no te ofreces, el Señor no te va a enviar a morir. Oh, que el Señor haga verdad, las verdades del nuevo pacto. Hermano, hay 8 verdades. No quisiera decirlo así, pero vamos a estudiar el nuevo pacto con sus 8 verdades. Lo otro era la introducción. Hay 8 aspectos del nuevo pacto que están escritos en Jeremías. Por favor, si me acompañas, vamos a leer 2 citas. Capítulo 31, versos del 33 al 34. Vamos a leerlo y luego vamos a leer otros cuantos versos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Era un pacto para Israel, pero Israel, ya lo vimos, lo rechazó. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel 36, por favor, 25 al 28. Y aquí él va a explicar todo lo que él va a hacer en el nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermano, si la iglesia no está caminando en santidad,
es porque le hace falta vivir las verdades del nuevo pacto. Y nosotros somos los mensajeros. Que ese pacto se haga vida para que otros también puedan entrar a las virtudes del nuevo pacto. Jeremías 32, 38 y 39. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Haré con ellos pacto eterno. Esto es el nuevo pacto, hermano. Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hermanos, de estas citas hemos sacado 8 aspectos: espíritu nuevo, su espíritu, leyes en el corazón, en la mente, corazón de carne, quitaré el corazón de piedra, Dios será el Dios nuestro y seremos su pueblo. Así que vamos a considerar una por una, con la ayuda del Señor, porque esto es lo que por la gracia de Dios nos va a hacer más que vencedores. Aleluya. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Hermano, y hoy en día hay hermanos que se reconcilian cada fin de semana. ¿O no tienen ustedes de esos así? Y yo no me molesto, hermano, porque se reconcilien, gloria a Dios, porque hay reconcilio, ¿verdad? Pero ¿y cuándo se va a cumplir Judas, capítulo 1, verso 24? Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte santo y sin mancha delante de Él con grande alegría. ¿Y eso cuándo se va a cumplir? Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, necesitamos crecer en santidad. Empecemos con el espíritu nuevo. Hermano, ¿a qué se habla de espíritu nuevo? Segunda de Corintios 5:17. Hermano, hay una nueva criatura que nace cuando tú te entregas a Cristo. Anota, segunda de Pedro 1:4. Dios imparte su naturaleza divina en el espíritu que estaba muerto. Anota, Juan 10:10. Cuando el Espíritu Santo entra en el pecador, imparte la vida y nace de nuevo. Y por el nuevo nacimiento la persona entra en el reino de Dios. Pero la persona no ha comprendido que el nuevo nacimiento es recibir a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque lo que Dios quiere es un Cristo maduro, no un bebé. Debemos entender, hermano, que el propósito del nuevo nacimiento no es solo recibir la vida. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida en abundancia no está hablando de prosperidad financiera, como muchos hoy en día predican. La vida en abundancia es la abundancia de su carácter en nosotros. Alcanzar la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Esta fue la bendición de Pablo. Pablo entendió cuál era el misterio oculto. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 24 al 29. Pare de sufrir no es una doctrina bíblica. Si sufrimos, con Él también reinaremos. Pero si le negaremos, Él también nos negará. Filipenses 2, no sé si es 19.
porque se os ha concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hermano, Dios nos ha llamado a padecer juntamente con Cristo. Ahí lees Filipenses capítulo 3 del 7 en adelante. Pablo explica que para poder resucitar en la primera resurrección, leámoslo porque creo que es importante. Por favor, Filipenses capítulo 3, leamos desde el versículo 7. Hermano, déjame hacer un paréntesis porque yo necesito que entiendas esto. ¿Se acuerdan cómo primera de Pedro 2:9 nos habla que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Pero ¿para qué nos llama a la luz admirable? Porque Dios quiere que anunciemos las virtudes de Dios. ¡Ojo! La excelencia del conocimiento de Dios hace que se pierda el amor por todo. Leche no hace ese efecto en el cristiano. La leche es para los niños. Pero hay una excelencia del conocimiento de Cristo que hace que uno pierda el amor por este mundo, por el pecado. Pablo entró al lugar santísimo. Hay 3 cielos. Pablo fue al tercer cielo, al cielo que le corresponde a los padres espirituales, a la congregación de los primogénitos. Y cuando Pablo estuvo ahí, habló cosas, escuchó cosas maravillosas que no están escritas algunas de ellas. Pero él relata su experiencia y él explica que cuando él conoció la excelencia del conocimiento de Jesús, su corazón fue transformado y él perdió el amor por el pecado y por todo. ¿Sabes por qué la gente sigue amando el pecado? ¿Sabes por qué muchos hermanos no dejan de amar este mundo? Porque el conocimiento que tienen de Dios es superficial. Porque no hay hombres de Dios que hayan entrado al lugar santísimo y hablen las virtudes del Padre Celestial. Dios quiere que tú tengas una experiencia del lugar santísimo para que luego hables la excelencia del conocimiento y entonces tu palabra dada por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, sea poderosa y cambie la vida de aquellos que quieren entregarse y rendirse a Cristo. Bueno, leámoslo. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay gente que solo llega al lugar santísimo: Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme, sáname, y Dios sana. Pero solo llegan a la presencia de Dios a pedir y Dios suple todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es válido. Pero aquellos que llegan a morar al lugar santísimo se sientan y conocen al Padre. Miren la experiencia de David. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Quién va a ir, hermanos, a morar en el lugar santísimo para ver al Padre, para conocer a Dios íntimamente, la excelencia del conocimiento de Jesús? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo mira la maravilla, dice: yo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y él dice en el versículo 9, ¿notan que dice Pablo, lo tengo por basura para ganar a qué? Vean, hermano, escucha por favor. La salvación no se gana, Cristo sí. Lo voy a repetir, hermano. La salvación no se gana,
Cristo, sí. Voy a decirte algo: para poder ganar a Cristo, debes venderlo. Solo una cosa: todo. La perla preciosa es Cristo. Para poder comprar la perla preciosa hay que venderlo todo, pero vale la pena. Vale la pena. Hermano, entonces por eso necesitamos que tú comprendas los lugares celestiales y decidas y dices: no, yo voy a proseguir, yo voy a luchar como el salmón. Debes de recibir ese entendimiento. El salmón, hermanos, regresa al lugar donde nació, y no importa si son miles de kilómetros, sigue y no se cansa. ¿Y sabes hasta dónde él muere? Hasta que llega al lugar donde nació. Por eso el salmón es semejante al nacimiento en Sión, porque aquel que nace en Sión no va a descansar hasta llegar a ser morada de Dios. Aleluya. Así que Pablo está hablando, hermanos, de ganar a Cristo. ¿Qué significa ganar a Cristo? Pablo está diciendo: yo quiero ganar a Cristo. Ahora él va a explicar qué es ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, o sea, conformado a su imagen y semejanza, no teniendo mi propia justicia. Hermano, no se puede por esfuerzo humano, solo la gracia de Dios. Por eso debes entender el nuevo pacto, porque la gracia ofrece el poder. Sí, eres bautizado en el Espíritu Santo. Por eso necesitas el bautismo en el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo sí es salva, pero no tiene herramientas que le van a ayudar en su caminata. Va a ser más difícil. Hermanos, sí, yo puedo llegar nadando a Europa, pero me voy a tardar un poco. Es mejor usar aviones y herramientas disponibles. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Por favor, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. 3:10, a fin de conocerle el poder de su resurrección, y subraya ahí, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección, y escucha, de entre los muertos. No todos van a resucitar en la primera resurrección, solamente los que hayan llegado a madurez. Apocalipsis 26. Para resucitar en la primera, para ser rey y sacerdote, hay que ser bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ese es el mensaje de la gracia. Hermano, debes enseñar la palabra de tal manera que el pueblo diga: no, yo voy a proseguir. ¿Quieres ver a un hombre, hermanos, que entiende el mensaje de la gracia? Verso 12. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese es mi deseo, hermano, y mi oración por ti, que después de este curso tú prosigas, no solo para entrar al lugar santísimo, sino para morar. Y que sea tu intención clamar a Dios para que Él te convierta en un sacerdote según el orden de Melquisedec, para que puedas llevar a otros. Voy a decirte algo: aquel que llega al lugar santísimo va a luchar para que otros lleguen. Voy a repetirlo: aquel que llega a ser morada, llega al lugar santísimo. No estoy hablando de oración, estoy hablando de alguien que llega a una experiencia tal donde pasa de niño a joven y de joven a padre. Cuando alguien llega a padre espiritual, ese hombre va a dar su vida
por ayudar a otros a que crezcan. ¿Saben qué dice el hermano mayor cuando regresa el hijo pródigo arrepentido? Tu hijo desperdició la casa con rameras. ¿Quería hacerle fiesta? No, los hermanos mayores que guardan la palabra y que no quebrantan mandamientos, aunque son fieles a los mandamientos de Dios, no tienen la madurez para restaurar al que viene arrepentido. Solo los padres pueden hacer fiesta y regocijarse cuando viene el hermano que se apartó, la oveja perdida que regresa. Miren lo que es un hombre del lugar santísimo. Miren a Pablo. Él entendió el mensaje del nuevo pacto y la gracia. Por favor, Colosenses capítulo 1, 24 al 29. Miren qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hermano, ¿por quién padecía Pablo? ¿Por quién? Aquellos que no padezcan por la iglesia, hermanos, no van a poder ser sumos sacerdotes. Hermano, el sumo sacerdote fue Cristo y Él llevó nuestros pecados. Si tú no soportas los pecados de la iglesia, si no aprendes a orar para que Dios los haga libres, si te cansa la iglesia, ellos no van a poder entrar. Recuerda que el que se enojó por los pecados fue Moisés, pero ese es el antiguo pacto. Yo estaba un día, hermanos, molesto, estaba orando, porque había una hermanita que yo hubiera deseado que estuviera en la ley, para que se la tragara la tierra. Me maldecía la iglesia, y yo estoy ahí, mira Señor, cómo es esta mujer, y que de veras yo hubiera querido que estuviera en la ley para que se la tragara la tierra como a Coré, Datán y Abirán. Y cuando yo estoy reclamando en la presencia del Señor, me dice el Señor, ¿qué estás haciendo? Me dijo, ¿intercediendo o acusando? Y el Espíritu Santo citó la palabra de Dios y dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto fue lo que Jesús me dijo, yo ya pagué por ella, me dijo, es tu deber ayudarla. Mis amados hermanos, hay que padecer. ¿Saben que las ovejas son un poquito falta de entendimiento? Hermanos, hay ovejas un poquito así raras. ¿Sabían que en lo natural a veces la oveja sale corriendo y le pega con la cabeza al pastor? Sí, hermano. Uno debe de aprender a amar y soportar para salvarlos. Por eso se necesita que tú desarrolles el carácter de cordero en lugar de león y te comas a la oveja. El carácter de león es para ir en contra del diablo. El carácter de cordero es para la iglesia. A veces estamos al revés. Solo estamos un poco torcidos. Y con la iglesia somos groseros y le rugimos. Hermano, rúgele al diablo, hermano. No a la iglesia. Con la iglesia hay que ser amables. Yo recuerdo cuando un día estoy ahí, soy grosero con la iglesia, porque ya pasé por ahí también, hermano. Mi esposa, ahí sí que con ojos de profeta se me queda viendo y me dijo, fuiste grosero con la iglesia, me dijo. Yo me voy a orar y le digo, Señor, ¿es cierto? Y él me dijo, el Señor, hoy me heriste en la cara, me dijo. Me dice, vete al piano. Y me fui al piano, un teclado. Y el Señor me dijo, te voy a cantar un canto, me dijo. Y hermano, en Isaías, el Señor le canta a la viña. ¿Han oído eso? Sí, el Señor le canta a la viña. Y esta vez fue un poco diferente, porque normalmente yo le canto al Señor, pero ahí me dijo, yo te voy a cantar un canto. Y empezó a cantarme Isaías. Y la parte del coro decía, como cordero fui llevado al matadero,
Y habla de cómo recibí heridas, esputos por amor a ti. Ay, hermano, yo estaba llorando. ¿Sabes por qué Dios quiere que desarrolles el carácter de Cordero? Para que sigas amando aún a aquellos que te ofenden, porque a ellos es tu deber presentarlos como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Porque Dios ha escogido a lo vil del mundo y a lo menospreciado, pero es tu trabajo luchar para que sean perfectos. Y tú dices, no, hombre, ¿cómo no, hermano? Colosenses, por favor, capítulo 1. Y ya con esto vamos a ir terminando. Hijo, si me ayudas con la guitarra. Gracias, tesoro, gracias. 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahora Él va a hablar del misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ojo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí tienes un hombre que llegó al tercer cielo, llegó a ser padre espiritual. ¿Cuál era su anhelo? Que la iglesia alcanzara madurez. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos. Mire el anhelo de Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quería Pablo? Él no solo quería predicar el evangelio, él quería tomar a los perdidos, llevarlos a Cristo y luego trabajar incesantemente para que dejen todo peso, para que dejen todo pecado, para que crezcan, para que se desarrollen, a fin de que lleguen a ser la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y Él es el que dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Dios quiere usarte como ministro con patente del nuevo pacto, pero primero Él quiere hacer real esa obra en tu vida. ¿Y qué quiere hacer Dios? Hay 8 cosas que Él quiere hacer. Él quiere darte un espíritu nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Lo voy a ver mañana. 2, Él quiere darte su espíritu. Eso está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Mañana lo voy a demostrar. Él quiere darte un nuevo corazón, quitarte el corazón de piedra, darte un corazón de carne. Y Él quiere darte el poder para que guardes su palabra. Y Él quiere ser tu Dios y que seamos su pueblo.
hay 8 obras de gracia que hoy el Señor quiere hacer para hacernos vencedores, para que podamos morar en el lugar santísimo y que Dios cumpla su propósito en nosotros. Aleluya. Por favor, ponte de pie, vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender la promesa del nuevo pacto, las bendiciones del nuevo pacto. Ayúdanos, Señor. No solo queremos predicar un mensaje, queremos ser mensajeros, que seamos como Hegai, que trabajan arduamente para vestir a la amada, porque está siendo preparada para ser la esposa del Cordero. Gracias por la vida de todos estos tus hijos. Ayúdanos a ser maestros de justicia, reyes y sacerdotes, que puedan introducir al cuerpo de Cristo para que no solo entren al lugar santísimo, sino que puedan llegar a morar en el lugar santísimo. Señor, que sea nuestro anhelo presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Ayúdanos. Gracias por mis hermanos. Haz tu obra completa, ya la has empezado. Por favor, termínala en el nombre de Jesús. No nos dejes como estamos. Ayúdanos, por favor.